Tu sal la humanidad y al mundo paz. La tierra celebrará, es Navidad. Alza tu voz y canta al Señor, es Navidad, nace el Rey, alégrate hoy, es Navidad, gozo hay en Él, es Navidad, gloria para el Rey, es Navidad. Su esperanza y paz Él nos dará. La tierra celebrará, es Navidad, es Navidad. Alza tu voz y canta al Señor, es Navidad, nace el Rey, alégrate hoy, es Navidad, gozo hay en Él, es Navidad, gloria para el Rey, es Navidad, alza tu voz y canta al Señor, es Navidad, nace el Rey, alégrate hoy, es Navidad, gozo hay en Él, es Navidad, gloria para el Rey, es Navidad, turu turu tu, 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 alza tu voz y canta al Señor, nace el Rey, alégrate hoy, gozo hay en Él, gloria para el Rey, turu turu tu, 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 turu turu tu. ¡Es Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola Iglesia, buenos días, bienvenidos. Gracias por conectarse, por estar acá compartiendo con nosotros. Espero que estén teniendo unos tiempos buenos, unos buenos días de familia. Sabemos que estamos pasando por un tiempo en el que hay que cuidarnos, que hay que tener mucha prudencia, hay que saber protegernos y proteger a los demás, pero recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros y tener unos días en los que podamos recordar con gratitud lo que Él ha venido a hacer por cada uno de nosotros. Quiero invitarlos en esta mañana a que me acompañen por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. Mateo 1, 18 al 24. Seguimos en esta serie que se llama La Historia de Salvación. La Historia de Salvación. Estamos estudiando y compartiendo sobre lo que vino Jesús a hacer por nosotros, sobre la historia de salvación tan increíble que se generó, que se inicia en este momento que llamamos la Navidad. Cómo empieza a suceder o empezamos a ver el cumplimiento de unas promesas que se habían dado años atrás, pero que empiezan a cumplirse en este momento, en el momento del nacimiento de Jesús. Y hemos ido estudiando los personajes principales que hay alrededor del nacimiento de Cristo. Hemos hablado de Juan el Bautista, hemos hablado de María, y hoy vamos a hablar sobre José. Hoy vamos a hablar específicamente sobre José. ¿Quién fue José? ¿Qué podemos aprender a través de él? ¿Qué nos cuenta la Biblia acerca de este hombre que fue parte fundamental? Fue una ficha clave dentro del plan de salvación de Dios para nuestras vidas. Y para eso quiero entonces que me acompañen en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24. Dice lo siguiente: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo.
Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Jesús, por la historia de salvación que nos has regalado. Gracias, Señor, porque hacemos parte cada uno de nosotros de esa historia de salvación. Ayúdanos a poder vivir en obediencia como lo hizo José, para ser de bendición para otros, para aquellos que no te conocen todavía, y que nosotros, Dios, hagamos parte de la historia de salvación de muchas más personas, Dios. Que esta historia de salvación de la cual somos parte hoy, podamos llevarla a muchos más, Dios. Gracias por este tiempo que nos regalas. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quiero que veamos entonces lo que nos dice acá Mateo. Mateo nos está narrando y nos está contando lo que sucedió en el momento del nacimiento de Jesús. La anunciación la estudiamos hace 8 días, la manera en que el ángel le habla a María sobre que iba a concebir a un hijo. Pero hoy quiero que pongamos la atención y los ojos específicamente en José. Miren lo que sucede acá. María estaba comprometida para casarse con José, ¿cierto? Ya se había anunciado, tenía un pacto, un acuerdo entre ellos dos que se iban a casar. Y estando comprometidos, quiero que se ponga por un momento en los zapatos de José. Le aparece su prometida, su esposa, y le dice: José, tengo que contarte algo. Estoy embarazada. ¿Qué haría usted? ¿Qué harías tú? Si de repente tu esposa te hubiera dicho, entre el momento en que te comprometiste a casarte con ella y el matrimonio, estoy embarazada. Es una situación muy difícil la que tiene que enfrentar José. Es una situación compleja, es una situación de dolor, es una situación en la cual muchas expectativas que seguramente José tenía se estaban cayendo al suelo, una tras otra. José muy probablemente le dijo a María: pero ¿cómo me haces esto? ¿Cómo así? Y María le dije: pues espérate, José, yo no he estado con nadie. Esto es por obra y gracia del Espíritu Santo. Este hijo que llevo en el vientre es el Hijo de Dios. Ahora sí, póngase de nuevo en los zapatos de José. Póngase a pensar en lo que tuvo que pasar por su cabeza en ese momento, en lo que tuvo que sentir José en ese momento. Por eso la Biblia nos dice que José, que era un hombre justo, un hombre que era un hombre justo, no quería exponer la vergüenza pública y resolvió divorciarse de ella en secreto. Resolvió romper ese acuerdo en secreto. Resulta que cuando vemos la ley de Moisés, se establece que en caso de que una de las personas que se fuese a casar hubiera sido infiel al otro, la persona que había sufrido la infidelidad podía entregarle un certificado de divorcio al otro para dar por terminado el compromiso que tenían. Por eso José tenía la oportunidad de poder hacerlo. Pero primero quiero que vean algo, y es que José lo primero que considera es divorciarse de ella en secreto, para no hacerla pasar vergüenza. José, yo no sé si de repente dijo: ¿será verdad? ¿No será verdad? No lo cuenta la palabra de Dios, no nos lo dice la Biblia. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que José no quiso exponer a vergüenza a María. Aun cuando todavía no se le había aparecido ningún ángel, ni había tenido ninguna señal, ni tenía ninguna palabra a José que le permitiera confiar y creer en que lo que María le estaba diciendo era verdad. José tomó la decisión de amar a María, aun cuando María le había sido infiel. No de casarse con ella, porque casándose también habría tenido que exponer la vergüenza pública.
porque toda la gente se habría enterado que María no era virgen. Desde la perspectiva humana, si la concepción no hubiese sido desde la perspectiva de lo que vemos en la palabra de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. En la cabeza de José, lo que él dice es: no me puedo casar con ella, pero no voy a destruir su honra. Voy a ser justo con ella. Voy a hacerlo en secreto, porque no quiero hacerla pasar vergüenza. No quiero que ella tenga que tener que estar avergonzada. A José, hasta este momento, Dios no le había dicho nada. Nada. José era un hombre común y corriente, por decirlo de alguna manera, más común que corriente. José era un hombre que más adelante vamos a encontrar que se refieren a Jesús como: ¿no es este Jesús, el hijo de José, el carpintero? José vivía en Nazaret. Nazaret no era una ciudad, no era un pueblo, no era un lugar que fuera de gente adinerada ni de gente prestante. Todo lo contrario, era más bien un lugar de gente con muy pocos recursos. José había nacido en Belén porque regresa, ahora lo vamos a ver, tiene que regresar al censo en Belén porque de allí era su familia. Sale de Belén, un pequeño pueblo, a Nazaret, un lugar de gente trabajadora, de gente obrera, a trabajar. Era un hombre ordinario completamente, pero con amor a Dios, con amor a los demás y con justicia. Un hombre justo. Y en ese momento en el que viene y le habla María, muy probablemente a José se le estaban cayendo todos sus planes. Así como a ti y a mí se nos han caído muchas veces los planes en la vida. Que decimos: Dios, yo no esperaba esto. Yo no esperaba que pasara esto. Esto sí no quería, Jesús. ¿Esto por qué me tenía que pasar a mí? ¿Por qué escogiste a María? ¿Por qué no escogías a otra mujer, Dios? ¿Por qué escogías a la que se iba a casar conmigo? La Biblia no nos dice que José haya tenido en algún momento mala actitud. No nos cuenta de ninguna manera que él haya juzgado a María, que él la haya señalado, que él se haya querido vengar de ella. ¿Cuántos matrimonios viven hoy en día discutiendo por las cosas que pasaron hace 5 años, hace 3 años, sin perdonarse por lo que sucede? Y en José vemos un hombre que toma la decisión de ser justo y de no avergonzar a María, aun cuando él todavía no tenía palabra de Dios que le permitiera confiar en que lo que María le estaba diciendo fuera verdad. José tuvo que pasar por el túnel del perdón, tuvo que caminar por el perdón probablemente, tuvo que caminar por la vergüenza, por la frustración, por el desespero, por la ansiedad. Y no solo una vez, vamos a verlo en 3 casos en los cuales José tuvo que atravesar por momentos difíciles, sin que él hubiese escogido ese camino. Porque a José nadie le preguntó: José, ¿quieres que sea tu familia la que viva esto? A José nadie le preguntó. José fue escogido por Dios y se sintió honrado de haber sido escogido para ser el padre legal de la naturaleza humana de Jesús, padre adoptivo de Jesús. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero los grandes privilegios implican una gran obediencia y un corazón dispuesto a ser quebrantado. Esta frase la he escuchado muchas veces y se las quiero repetir hoy. Dios usa personas ordinarias para propósitos extraordinarios. Dios usa a un hombre tan ordinario como este José del cual les estoy hablando, un carpintero. Hay muchas teorías sobre cuál era realmente la profesión, la vocación, la labor de José como carpintero. Una de las más respetadas o una de las que más se sostienen, lo que hace referencia es que José no era un carpintero de hacer muebles, era más bien un carpintero de montar las estructuras de las casas, de montar la ventanería, de montar las puertas, y que muy probablemente ese era un trabajo que no era bien remunerado, era un trabajo difícil, era un trabajo complejo, que requería esfuerzo, que requería tiempo, que requería talento, pero que no era bien remunerado.
Y este hombre, completamente ordinario, sin un talento especial. Porque no vemos en José un talento especial. No vemos que José fuera un gran predicador, ni que José fuera un líder del pueblo, ni que José fuera un conocedor de la ley. No sabemos ni se nos dice que José fuera un hombre de muchas palabras, ni importante, ni gobernante. Un carpintero, un paleta, fue escogido por Dios para que fuera el padre adoptivo de la naturaleza humana de Jesús. Y nosotros muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque nos concentramos más en lo ordinario que somos que en lo extraordinario que Dios puede hacer por nosotros. Y quiero que pongamos nuestra atención en algo. Se nos llama y se nos dice que José era un hombre justo. Y se dice que era justo, a continuación, porque no quiso exponer a María a la vergüenza. Mira, quiero decirte algo. La justicia me permite amar aún en medio del dolor. Aún en medio del dolor puedo ser sensato y decir: Dios, hoy trato a los demás con la justicia con la que tú me has tratado, y tomo la decisión de perdonar. La única manera de perdonar realmente en la vida es siendo justos. Es tomando la decisión de tratar a las demás personas con justicia, con el amor que la palabra de Dios nos pide que los tratemos. Y esa fue la manera en que José decidió tratar a María. Esa fue la manera en que José decidió tratar a María antes de que el ángel le hablara y le revelara en el sueño que todo lo que María le estaba diciendo era verdad. José tenía miedo. Miren lo que dice el versículo 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa. No temas. José estaba con temor. José tenía miedo. José estaba considerando anular el pacto que había hecho con María por temor, por miedo. La justicia nos lleva a vencer el temor, porque cuando somos justos de acuerdo con la palabra de Dios, empezamos a darnos cuenta que su amor está siempre con nosotros, que Él siempre nos levanta. Recuerda esto: la justicia desde la perspectiva bíblica no es darle a cada quien lo que le corresponde, sino tratar a los demás de la manera en que Cristo nos ha amado a ti y a mí. Tratar a los demás de la manera en que yo espero que Cristo me trate a mí. De la manera en que quiero que Dios me bendiga, de esa misma manera yo bendecir a otros. Que cuando yo era enemigo de Dios, Dios decidió bendecirme a mí y entregar a su Hijo para que yo pudiera conocerlo y llegar a Él. De la misma manera yo debo bendecir a mis enemigos, amar a las personas que están a mi alrededor en todo momento. Quiero que me acompañes por un momento a Lucas capítulo 2 versículos 4 al 7. El primer momento que quería que viéramos en la vida de José era ese. El momento de ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Cómo que María está embarazada? ¿Cómo así que usted está embarazada? ¿Cuándo pasó esto? Segundo momento que quiero que veamos difícil en la vida de José. Lucas 2, 4, 7. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. José no solamente tiene que decidir perdonar a María, o más que perdonarla, entender y aceptar el propósito que Dios tenía para él. Cuando ya el ángel habla a él, José logra entender que hay un propósito y un plan de Dios detrás de lo que está viviendo María. Tiene misericordia de ella y se une a ella, va con ella dentro de esta gran aventura. Pero en medio de todo esto quiero que se ponga a pensar: ¿por qué Jesús nace en un pesebre? ¿Y cómo José vivió eso? Quienes somos padres, cuando va a nacer nuestro hijo, ¿cómo nos preocupamos? ¿Cómo nos esmeramos porque la habitación esté preparada, porque la cuna esté lista, porque tengamos los pañales, porque todos los temas de salud estén coordinados, que hayamos ido al ginecólogo, que sepamos dónde va a ser, a qué horas va a ser, que todo esté controlado, que vayamos a la mejor clínica posible, a la mejor clínica que esté a nuestro alcance? Y en todo ese orden de ideas decimos: Dios, gracias porque nos ayudas, porque estás con nosotros. Pero mira lo que le sucede a José.
José tiene que ver a su esposa tener su primer hijo en un pesebre, porque no había posada para él. Pero Dios, si es tu hijo. Pero Dios, si viene a salvar al mundo, si viene a salvar al pueblo, si viene a salvar a todo el mundo, ¿por qué no hay una posada para él? ¿Por qué haces que nazca cuando tuvimos que salir de nuestra casa donde estábamos cómodos? ¿Por qué cuando tenemos que viajar? ¿Por qué cuando estoy lejos de casa? Muchas veces lejos de casa es donde encontramos el propósito. Lejos de casa muchas veces vemos donde vemos el cumplimiento de la promesa. Y fue lejos de casa donde José tuvo que ver el cumplimiento de la promesa. Pero no el cumplimiento de la promesa para que en sus manos él pudiera darle lo mejor al niño y a la madre, sino que tuvo que ser humilde y reconocer que en sus manos no podía dar más que esto. Y que era Dios quien realmente iba a ser el padre de ese niño y quien iba a levantarlo, quien iba a transformar su vida. La Biblia no nos cuenta mucho, por no decir nada, de la relación de José con Jesús. Jesús era identificado como el hijo del carpintero. Se nos cuenta también que en la historia esta que es famosa de cuando Jesús se le pierde en el templo a José y a María, y se cuenta que estuvieron angustiados José y María hasta que lo encuentran. Pero más allá de eso, no tenemos muchas más referencias sobre la relación de Jesús con José. Porque el propósito de Dios es que veamos la relación del Hijo con el Padre eterno. Que no pongamos nuestra esperanza en los padres terrenales, sino en el Padre celestial. Y por eso quiero que entendamos algo, así como hace 8 días enseñábamos que debemos recordar lo que Dios hizo a través de María, ¿cierto? Y honrar lo que Dios hizo a través de ella, pero nunca rendir culto ni adoración a ella, porque a quien adoramos y alabamos es al único intermediador que hay entre el Padre y los hombres, que es Jesucristo. José tampoco es un intermediador. José fue parte fundamental en el plan y el propósito de Dios para nuestra historia de salvación. Pero José no fue el padre que trascendió en las enseñanzas de Cristo. Quien trascendió fue el Padre Celestial. Quiero que entendamos esto. Y mira esto también. José tuvo todas las oportunidades para haber renegado de Dios. Su esposa quedó embarazada antes de casarse. Su hijo tiene que nacer en un pesebre. María da a luz justo en el momento cuando tenían que haber salido para un censo. Tenía la oportunidad de haber renegado de Dios, renegado de María, renegado de la situación económica, tenía la oportunidad de haber renegado de los gobernantes que ponían a hacer el censo preciso en ese momento, de haberlo hecho viajar. Sin embargo, la Biblia no nos cuenta que eso haya sucedido en la vida de José, sino que estuvo ahí, al lado de María, al lado de Jesús, en su niñez, para levantarlo y para acompañarlo. La obediencia no duda ante las adversidades. El obediente no duda ante las adversidades. ¿Habrá dificultades? Sí. Y muchas veces cuando vienen las dificultades, renunciamos a la obediencia a Dios. Vienen las dificultades y decimos, ay Dios, pero yo para qué te hago caso. Ay, pero Dios, yo para qué te obedezco a ti. Si sigo teniendo esta tormenta, si sigue teniendo este problema. Pero la realidad es que lo que vemos en esta historia es que José, ante las adversidades que vivía, tenía la fortaleza del propósito que sabía por el cual sabía que lo que estaban viviendo tenía un sentido. No sé cuál sea la adversidad o el problema que tú estás viviendo hoy, pero entrégaselo a Dios y confía en que Él tiene el control de lo que está pasando. Yo recuerdo el nacimiento de mis 3 hijos. Ese momento para mí fue uno de los momentos más increíbles de mi vida, pero también fue un momento de profunda responsabilidad, de una profunda sensación de decir, soy papá de este niño, de esta niña, de este bebé. El futuro de este bebé de alguna manera está en mis manos. Y sentir esa profunda responsabilidad nos lleva como padres a ponernos hoy en los zapatos de José y pensar cuán profunda era la responsabilidad que él tenía. ¿Qué tenía José para levantar a ese niño? No tenía más que su trabajo y su esposa y creer en Dios. No tenía más que eso. No tenía ahorrado lo del colegio ni lo de la universidad.
no tenía un lugar prestante o importante para darle un lugar de relevancia a Jesús. Y sin embargo tenía una promesa que decía que ese pequeño niño que había nacido en un pesebre sería el Salvador, sería en quien se cumplirían las profecías. Sería en quien se cumplirían las profecías y sería el Mesías. Las circunstancias muchas veces nos van a llevar a querer dudar, pero no mire las circunstancias, mira el propósito, mira el llamado. José tenía todo para haber puesto su atención en las circunstancias y haber dicho de aquí no vamos a salir para ningún lado, eso no tiene mucho futuro. Sin embargo, él no ponía sus ojos en las circunstancias, sino en el propósito, en entender que él era un engranaje dentro de un gran reloj de salvación y que ese pequeño engranaje que debía cumplir él, debía funcionar, pero haría que se movieran muchas otras cosas. Y quiero que entendamos eso, nosotros somos engranajes pequeños. Yo no sé qué serán mis hijos, qué van a ser mis hijos, mis 2 hijas y mi hijo, no sé qué van a hacer. Hoy estoy convencido de que Dios tiene un propósito en ellos y me está usando a mí para que ellos alcancen ese propósito, para que ellos puedan crecer en ese propósito. Y por eso, aunque a veces las circunstancias se ponen complicadas, no pongo mi atención en las circunstancias, sino en el propósito que hay detrás de ellos. Acompáñame también a Mateo, capítulo 2, versículo 13 al 15. Acá vamos a ver la tercera situación que tuvo que vivir José en este contexto, en esta historia de salvación. Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice: cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José. Yo creo que José se acostaba a dormir y decía: ¿y ahora Dios qué me va a decir? Yo creo que José decía: no, me voy a acostar a dormir. Además que, ven que preparando esta prédica me quedé pensando en los soñadores, ¿no?, de la Biblia. Y en José, el soñador del Antiguo Testamento. En José, el hermano odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, pero que fue usado para salvar a su familia, a su pueblo. Y ahora José, el padre de Jesús, el soñador también, a quien en sueños Dios le dice: María va a tener un hijo que es de Dios. Y a quien en sueños le pasa esto que sucede acá. Versículo 13 nuevamente. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. ¡Wow! Tremendo. Dios acá no le da la instrucción a María, se la da a José. Porque es José la cabeza de esa familia. Porque es José la cabeza de ese núcleo familiar. Y Dios le da la instrucción clara a José: José, levántate y tienes que salir hacia Egipto. Y yo vuelvo y me pongo en los zapatos de José. Jesús, Dios, porque Jesús era su hijo, entonces más bien Dios, Padre, Dios, primero escogiste a mi esposa para que fuera la madre de la naturaleza humana de Jesús. Segundo, nos llevas a un pesebre, a que él tenga que nacer en un pesebre, lejos de casa. Y ahora, estando lejos de casa, me dices que no puedo volver a casa, sino que me tengo que ir a Egipto, a una tierra que no conozco, a una tierra que está lejos, a una tierra que no es donde está mi familia, que no es donde están nuestros amigos que están esperando para conocer al niño, que están quienes nos ayudarán a cuidar de él, a levantarlo, que es donde están nuestros amigos, donde comen lo que nos gusta, donde estamos a gusto, donde está nuestra casa. Y me dices ahora que me tengo que ir para Egipto para cuidar del niño. Si yo nunca me apunté en este proyecto, si yo nunca me apunté en este plan, ni tú ni yo nos apuntamos en el plan del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, pero sí está en nuestras manos ser obedientes y alcanzarlo y darle sentido a nuestras vidas. José no duda ante las instrucciones que le da Dios. Versículo 14. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió. Cuando todavía era de noche, tomó la decisión de decir: Dios, yo te obedezco a ti, me voy de acá ahora mismo y me voy allá. A los inmigrantes siempre me gusta decirles esto: Jesús sabe y entiende lo que vivimos cuando estamos lejos de casa, porque Él tuvo que levantarse sus primeros años de infancia como inmigrante.
en una tierra que no era la suya, porque tuvo que crecer, porque tuvo que vivir sus primeros años lejos de su tierra, porque tuvo que muy probablemente ver a su padre y a su madre llegar a una tierra nueva, a echar para adelante, a crecer, a levantarse. Jesús conoce lo que vivimos cada uno de nosotros. A Él no se le escapa nada. Él conoce y vivió todo lo que nosotros hemos vivido. Por eso nos entiende y nos abraza hoy. Mira lo que hace José. José no dilata las decisiones que tiene que tomar. Si Dios le dice hazlo, Él lo hace. Si tú quieres alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida, no dilates más las decisiones que sabes que tienes que tomar. No sé cuáles sean. No sé cuál sea la decisión que estás enfrentando. Normalmente ahora, a final de año y principio del año entrante, estamos siempre pensando en los proyectos del año entrante, qué vamos a hacer. Creo que muchos de nosotros estamos ahí como en stand-by, pensando en todavía en cuáles van a ser los proyectos del año entrante, porque no tenemos mucha certeza. José no tenía certeza de lo que estaba pasando. Solamente que el niño que tenía en sus brazos era el Hijo de Dios, era el Mesías. Esa era la única certeza que él tenía. Pero no tenía nada más que eso. Dios le habló claramente a José. Le habló claramente y lo usó. Le permitió ser un engranaje fundamental en esta historia nuestra de salvación. En nuestra historia de salvación. ¿Necesitaba Dios a José? No. No necesitaba a Dios a José para salvarnos a nosotros. Dios no te necesita a ti ni a mí. Pero Dios amaba a José y le dio la oportunidad de hacer parte de esta gran historia. Escogió esta familia hermosa de una mujer obediente, llena de fe, llena de amor por Dios, llena de temor por Dios. Se había guardado hasta su matrimonio. Y a este hombre humilde, justo, lleno de amor también, para que fueran una familia ordinaria con un propósito extraordinario, con un propósito que transformaría la historia de la humanidad. Y yo quiero que hoy puedas decirle a Dios, tal vez a veces me fijo más en lo ordinario que soy que en lo extraordinario que tú harás en mi vida y que tú has hecho hasta ahora. Y yo quisiera que pudieras decirle a Dios, te doy gracias porque el regalo más grande que me has podido dar ha sido la salvación. Ha sido el encontrarme contigo nuevamente, el poder tenerte a mi lado. Y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí en casa, que puedas orar y puedas decirle, Señor, hoy yo te pido que me perdones, porque llevo mucho tiempo dilatando las decisiones que sé que debo tomar, las acciones que debo emprender. Ayúdame a poder ser, Dios, obediente a ti, como lo hizo José. Obediente aunque a veces no entienda el plan, aunque a veces me parezca, Señor, que el plan no va por muy buen camino y me den ganas de corregirte y decirte, Dios, por acá no es. Pero poder, Dios, aprender a ser obediente a ti en todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder amar como amaba José también, Señor, a poder ser justos, a no buscar la vergüenza de aquellos que hacen algo que no nos gusta, sino a perdonar, Dios, a honrar tu nombre, Dios, con nuestras acciones y con la manera en que tratamos a otros, Dios. Y gracias, Señor, porque nuestra obediencia no dependerá más de las circunstancias. Perdónanos por las veces en que condicionamos nuestra obediencia a las circunstancias, Dios, y solamente te obedecemos cuando las cosas van bien, pero cuando vienen mal, se nos hace difícil y decimos, Dios, esto no es por acá, y preferimos ir a buscar otro camino, irnos tras otros dioses. Perdónanos por creer, Señor, que tu bondad depende o está condicionada a que tantas cosas buenas nos pasan. Que lo más bueno y lo mejor que nos puede haber pasado, Señor, que lo mejor que nos puede haber pasado en la vida fue haberte conocido y tenerte con nosotros en nuestra barca para cada situación y cada circunstancia que vivimos. Hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Señor, y te pido, Dios, porque me ayudes a amarte, a ser obediente, Dios, y a entender el propósito que tienes con mi vida y con la de los demás. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Y si hoy estás conectado por primera vez o has entendido este mensaje por primera vez y quieres tomar una decisión por Jesús, te invito a que ahí en casa puedas cerrar tus ojos y que le hagas una pequeña oración diciendo, la palabra de Dios dice que con nuestra boca
confesamos y con nuestro corazón creemos para ser salvos. Que puedas decirle, Señor, yo hoy tomo la decisión de recibirte como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida. Cierra tus ojos ahí, dile así, dile, Señor Jesús, hoy yo confieso que he pecado, que me he apartado de ti. Pero hoy declaro que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mí. Hoy declaro que mi pasado no existe más, porque tú haces de mí la persona que quieres que yo sea. Te necesito, Dios, y sé que estás conmigo. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Y amén. Muy bien. Si estás conectado por primera vez, nos gustaría conocerte, contactarte. Por favor, escríbenos o llámanos a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla. Quisiéramos poder estar cerca de ti, poder acompañarte en el proceso que estás viviendo y bueno, acompañarte, ¿vale? Bienvenido a la iglesia, bienvenido a esta familia, bienvenido al tiempo que muy probablemente el Señor nos regalará para crecer y compartir juntos, ¿vale? Muy bien, si ya tienes tu pan y tu vino, te invito a que te prepares y te dispongas para hablar con el Señor y ponerte a cuentas con Él ahí. Tomar la cena de manera digna, recordando lo que Jesús hizo por nosotros y proclamando su segunda venida. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y yo te doy gracias, Señor, por este pan y por este vino, símbolos de tu cuerpo y tu sangre, entregados en esa cruz por causa de nuestras transgresiones. Gracias, Jesús, porque tú te entregaste por nosotros para darnos libertad y darnos salvación. Te pido, Señor, porque nos ayudes a ser obedientes, como tú fuiste obediente, Jesús. A amarte, como tú nos amaste. Y a servir a otros, como tú nos serviste a nosotros. Te entregamos este día y este tiempo que nos regalas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, familia. Dios los bendiga muchísimo. Dentro de 8 días estará con ustedes el pastor Andrés. Entonces, como no estaré yo, de una vez aprovecho y les digo feliz Navidad. Los queremos mucho. Un abrazo muy grande. Dios los bendiga. Chao. Gloria
Alza tu voz y canta, Señor. Nace el Rey, alégrate hoy. Gozo hay en él. Gloria para el Rey. Turu, turu, tu, turu, turu, turu.